Bienvenidos un día mu de ese a mi canal. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí conmigo hoy. Hoy les tengo preparada una joyita, algo que su copyright que les va a encantar si son tan adictos como yo a las series turcas y a la magia de la literatura. ¿Alguna vez se han preguntado cuántas de esas historias que nos roban el sueño más menos o en la pantalla chica tienen su origen en las páginas de un buen libro? Pues hoy vamos a descubrir 15 series turcas increíbles inspiradas en libros que probablemente aman, o que si no conocen, les va a entrar una curiosidad enorme por leer. Así que preparen sus palomitas, porque hoy vamos a viajar por mundos de pasión superíndice 3N, drama, intriga y por supuesto, mucho amor, todo ello nacido de la mente brillante de grandes autores. Y antes de que empecemos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán muchísimo contenido sobre series turcas, recomendaciones, análisis y todo lo que necesitan para estar al día con este maravilloso universo. No se lo pierdan. Ahora vamos al luo. Empezamos fuerte con una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo, Fatmagul un párrafo UNE, o como la conocemos en Spawn más menos Sol, copyright culpa tiene Fatmagul. Esta serie impactante que narra la desgarradora historia de una joven víctima de agresión superíndice 3N sexual, y su lucha por la justicia y la reconstrucción superíndice 3N de su vida, basada en la novela Homo superíndice 3 Nima del famoso escritor turco Vedat Turkali. La novela, publicada en 1976, ya era una crítica social muy fuerte en su con diéresis copyright poca, y la adaptación superíndice 3N televisiva no hizo que amplificar ese mensaje, generando un debate muy necesario sobre la violencia de copyright nero y el papel de la sociedad. Si les gustó superíndice 3 la serie, les recomiendo muchísimo leer el libro. Notar que hay diferencias como siempre sucede, pero la esencia de la historia y la fuerza del personaje de Fatmagul intactas. La serie, con su crudo realismo y actuaciones memorables, catapultó a la fama a Beren Saat, quien encarnó a Fatmagul con una intensidad y vulnerabilidad que conmovieron a audiencias de todo el mundo. La adaptación televisiva, si bien respetó la columna vertebral de la novela, exploró en mayor profundidad las secuelas psicológicas del trauma en Fatmagul y su difícil proceso de sanación. Además, la serie se permitió desarrollar con más detalle los personajes secundarios, mostrando sus propias luchas internas y cómo se relacionaban con la tragedia central. La novela de Turkali, en cambio, se centra más en la perspectiva de Fatmagul y en su viaje personal hacia la resiliencia. La siguiente en la lista es Kurtseyit Beura, una historia de amor con diéresis copyright pica y true, jica ambientada en la Rusia prerevolucionaria y la Estambul de los aún más menos os 20. Esta serie, protagonizada por Kuanu Párrafo Tatlıtuğ y Farah Zeynep Abdullah, basada en las novelas Homo superíndice 3 Nimas de Nermin Bezmen, la nieta del propio Kurtseyit. A su vez, esta historia estuvo inspirada en hechos reales, en la vida de su abuelo, un apuesto teniente de la Guardia Imperial rusa y una joven Aristu superíndice 3 Krata rusa Ura, que se enamoran perdidamente en medio de la convulsión superíndice 3N política y social de la con diéresis copyright poca. Las novelas de Nermin Bezmen son una maravilla, porque además de contar una historia de amor preciosa, nos sumergen en un contexto superíndice 3 rico fascinante, con personajes muy bien construidos y una atmu superíndice 3 esfera que te transporta a otra o con diéresis copyright poca. La serie, aunque tiene algunas licencias creativas, captura muy bien la esencia de la novela y la química entre los protagonistas es innegable. La adaptación televisiva se benefició enormemente del carisma y el talento de Kuanu Párrafo Tatlıtuğ y Farah Zeynep Abdullah, cuya química en pantalla hizo que el romance entre Kurtseyit y Ura fuera aún más cautivador. La serie también invirtió en una producción lujosa, recreando con detalle los escenarios de la Rusia imperial y la Estambul de entreguerras, lo que contribuyó a sumergir al espectador en la época. Si bien la serie se tomó algunas libertades creativas con respecto a las novelas, como la adición de personajes y la modificación de algunos eventos, la esencia de la historia de amor y la tragedia de la separación debido a las circunstancias históricas se mantuvieron intactas. Las novelas de Bezmen, por su parte, ofrecen una visión más íntima y personal de la historia de sus abuelos, explorando en profundidad sus pensamientos, sentimientos y motivaciones. Ahora vamos con una serie que mezcla romance, intriga y un toque de misterio, con diéresis al Q. Esta serie, que cuenta la historia de Feride, una joven copyright fana que se convierte en maestra de pueblo y vive un amor imposible con su primo Kamran, basada en la clásica novela Homo superíndice 3 Nima de Resat Nuri Guntekin.
Esta novela es un icono de la literatura turca, un bestseller que ha sido adaptado varias veces al cine y la televisión Superíndice 3N. La serie, aunque visualmente muy atractiva, se toma algunas libertades con la historia original, pero la esencia del personaje de Feride, una mujer independiente y fuerte que lucha por sus sueños más menos en una sociedad conservadora, se mantiene intacta. Si les gustó Superíndice 3 la serie, les recomiendo encarecidamente que lean la novela. Es un club psico que vale la pena descubrir. La novela de Guntekin es un retrato conmovedor de una mujer que desafía las convenciones sociales de su época y lucha por encontrar su lugar en el mundo. Feride es un personaje complejo y multifacético, que combina la inocencia y la rebeldía, la vulnerabilidad y la fortaleza. La serie, si bien captura la esencia del personaje de Feride, a menudo se centra más en el romance con Kamran, dejando de lado otros aspectos importantes de su vida, como su relación con sus alumnos y su compromiso con la educación. La novela, por su parte, dedica más tiempo a explorar la vocación de Feride como maestra y su impacto en la vida de los niños del pueblo. Además, la novela ofrece una visión más crítica de la sociedad turca de principios del siglo XX, mostrando las desigualdades sociales, la opresión de la mujer y la corrupción política. Cambiando un poco de geo copyright Nero, tenemos Y grados Estambul KRMZS, una película, pero que merece ser mencionada a QU. Dirigida por el aclamado director Ferzan Özpetek, esta película estuvo basada en su propia novela Homo Superíndice 3 Nima. La historia sigue a un escritor que regresa a Estambul después copyright, ese de muchos aún más menos para ayudar a un famoso director de cine a escribir su autobiografía. A medida que avanza el trabajo, se desentierran secretos del pasado y se exploran las complejidades de las relaciones familiares y la identidad. La película, al igual que la novela, es una exploración Superíndice 3 en melanco Superíndice 3 lica y visualmente impresionante de la nostalgia, la memoria y la copyright dida. Si les gusta el cine de autor y las historias con profundidad psicolu Superíndice 3 jica, les recomiendo mucho esta película y, por supuesto, la novela. Özpetek es un maestro en la creación de atmósferas evocadoras y en la exploración de las emociones humanas. Tanto la película como la novela se caracterizan por su ritmo lento y contemplativo, que permite al espectador sumergirse en la psique de los personajes y reflexionar sobre los temas que plantea la historia. La película, al ser un medio visual, se beneficia de la belleza de Estambul, que se convierte en un personaje más de la historia. Las imágenes de la ciudad con sus luces y sombras, sus calles laberínticas y sus edificios históricos, contribuyen a crear una atmósfera de misterio y melancolía. La novela, por su parte, permite una mayor profundización en los pensamientos y sentimientos de los personajes, revelando sus motivaciones y secretos más profundos. Continuando con las adaptaciones literarias, tenemos Yaprak Dökümü, una serie que retrata la decadencia de una familia tradicional turca en el Estambul moderno. Esta serie, que fue un gran con diéresis copyright cito en Turcua y en muchos otros pauses, estuvo basada en la novela Homo Superíndice 3 Nima de Resat Nuri Guntekin, el mismo autor de con diéresis al QU. La novela, publicada en 1930, es una crítica a la occidentalización Superíndice 3N de Turcua y a la copyright vida de los valores familiares tradicionales. La serie, aunque es melodramática que la novela, captura muy bien la esencia de la historia y la complejidad de los personajes. Es una serie que te hace reflexionar sobre la importancia de la familia, la tradición Superíndice 3N y la adaptación Superíndice 3N a los cambios sociales. La serie se convirtió en un fenómeno cultural en Turquía, generando debates y discusiones sobre los valores familiares, la moralidad y el impacto de la modernidad en la sociedad turca. La adaptación televisiva, si bien respetó la estructura básica de la novela, añadió elementos melodramáticos para aumentar el atractivo del público. Los personajes se volvieron más extremos y las situaciones más conflictivas, lo que generó un mayor interés y enganche en la audiencia. La novela, por su parte, ofrece una visión más sutil y matizada de la decadencia familiar, explorando en profundidad las motivaciones y los conflictos internos de cada personaje. Además, la novela presenta una crítica más incisiva a la sociedad turca de la época, mostrando las desigualdades sociales, la corrupción política y la hipocresía moral. Ahora hablemos de Aşk Memnu, una serie que causó Superíndice 3 furor en todo el mundo y que es considerada una de las mejores series turcas de todos los tiempos. Esta serie, que cuenta la historia de un amor prohibido entre Biter, una joven hermosa y ambiciosa, y Belul, el joven y apuesto sobrino de su esposo, estuvo basada en la novela Homo Superíndice 3 Nima de Halit Ziyawaklgil.
La novela, publicada en 1900, es un clásico de la literatura turca y es considerada una de las primeras novelas psicolu superíndice trésgicas del Paus. La serie, aunque es moderna y glamourosa que la novela, mantiene la esencia de la historia y la complejidad de los personajes. El drama, la pasión superíndice 3N y la intriga N presentes en cada episodio. Si aún no han visto esta serie, no su copyright copyright N esperando. Y por supuesto, si les gusta Superíndice 3, les recomiendo leer la novela para profundizar aún en la psique de los personajes. La serie se caracterizó por su alta calidad de producción, su elegante puesta en escena y sus actuaciones memorables. Beren Saat, quien ya había demostrado su talento en Fatmagul Su párrafo UNE, encarnó a Biter con una intensidad y sofisticación que la convirtieron en un ícono de la televisión turca. La adaptación televisiva modernizó el contexto histórico de la novela, trasladando la historia a la Estambul contemporánea y adaptando los personajes a la sociedad actual. Sin embargo, la esencia de la historia de amor prohibido y las consecuencias trágicas de la infidelidad se mantuvieron intactas. La novela de Wakil, por su parte, ofrece una visión más profunda y detallada de los pensamientos y sentimientos de los personajes, explorando sus motivaciones y sus conflictos internos. Además, la novela presenta una crítica social más incisiva a la burguesía turca de principios del siglo XX, mostrando su superficialidad, su hipocresía y su falta de valores morales. Otra serie que merece ser mencionada es Medcezir, una adaptación superíndice 3N turca de la famosa serie estadounidense DOC. Aunque no estuvo basada en un libro turco, su inspirada en una historia occidental y adaptada al contexto cultural turco. La serie cuenta la historia de Yaman, un joven de un barrio marginal que es acogido por un abogado rico y se enamora de una chica de la alta sociedad. Medcezir es una serie entretenida y adictiva que explora temas como la clase social, el amor y la amistad. La adaptación turca logró adaptar con éxito la historia original al contexto cultural turco, manteniendo la esencia de los personajes y los temas centrales, pero añadiendo elementos propios de la sociedad turca. La serie se convirtió en un éxito entre el público joven, gracias a su trama entretenida, sus personajes atractivos y su banda sonora pegadiza. Medcezir exploró temas como la diferencia de clases, el amor, la amistad, la familia y la búsqueda de la identidad, temas que resonaron con el público turco. La serie también abordó temas sociales relevantes como la pobreza, la delincuencia juvenil y la discriminación. Ahora pasemos a una serie reciente, Umer. Esta serie, que ha tenido mucho con diéresis copyright cito en Turcúa, estuvo inspirada en la serie Israel Tisel. Umer cuenta la historia de un joven religioso que se enamora de una mujer divorciada y mayor que con diéresis copyright L, desafiando las convenciones de su comunidad. Es una serie conmovedora y reflexiva que explora temas como el amor, la fe y la familia. La adaptación turca de Tisel logró capturar la esencia de la historia original, pero adaptándola al contexto cultural turco y a la comunidad religiosa local. La serie explora temas como el amor, la fe, la familia, la tradición y la modernidad, temas que son relevantes para el público turco. Umer se caracteriza por su sensibilidad y su respeto hacia la comunidad religiosa que retrata, evitando los estereotipos y mostrando la complejidad y la diversidad de sus miembros. La serie también destaca por sus actuaciones realistas y emotivas, que transmiten la profundidad de los sentimientos y los conflictos internos de los personajes. Siguiendo con las series que exploran temas religiosos, tenemos Bir Bakadr, una serie original de Netflix que ha generado mucha controversia en Turquía por su representación superíndice 3N de diferentes clases sociales y creencias religiosas. Aunque no estuvo basada directamente en un libro, su inspirada en diversas fuentes literarias y filosofía superíndice 3 ficas. Bir Bakadr es una serie inteligente y provocadora que invita a la reflexión superíndice 3N sobre la identidad, la cultura y la tolerancia. La serie se caracteriza por su estilo narrativo innovador y su enfoque en los personajes y sus relaciones interpersonales. Bir Bakadr explora temas como la identidad, la cultura, la religión, la clase social, la salud mental y la tolerancia, temas que son relevantes para la sociedad turca y para el mundo en general. La serie ha generado debates y discusiones sobre la representación de la mujer, la libertad religiosa y la convivencia entre diferentes culturas y creencias. Otra serie interesante es Masum Lara Parman, una serie que explora la salud mental y los traumas del pasado. Esta serie estuvo basada en la novela Madalion Unigrado su con diéresis párrafo y de la psiquiatra Gulseren Budakolu.
La serie cuenta la historia de una familia disfuncional que lucha contra sus propios demonios. Masum Lara Parman es una serie intensa y emotiva que aborda temas delicados con sensibilidad y respeto. La serie se caracteriza por su realismo y su honestidad al retratar los problemas de salud mental. Masum Lara Parman ha ayudado a visibilizar los problemas de salud mental y a crear conciencia sobre la importancia de buscar ayuda profesional. La serie también ha generado empatía y comprensión hacia las personas que sufren de enfermedades mentales y ha contribuido a romper el estigma que rodea a estos temas. No podemos olvidarnos de Hakan, Muaf, la primera serie original turca de Netflix. Aunque no estuvo basada en un libro específico, su estuvo inspirada en la mitología turca y en las leyendas de Estambul. La serie cuenta la historia de Hakan, un joven que descubre que tiene poderes especiales y que estuvo destinado a proteger Estambul de fuerzas oscuras. Hakan, Muaf es una serie de fantasía y acción superíndice 3N que ha tenido mucho con diéresis copyright sito a nivel internacional. La serie combina elementos de la mitología turca con la fantasía y la acción, creando una historia original y atractiva. Hakan, Muaf ha ayudado a promover la cultura turca y a dar a conocer la mitología turca a un público internacional. La serie también destaca por sus efectos especiales y sus escenas de acción, que son de alta calidad. Otra serie que ha llamado la atención superíndice 3N es Atille, también copyright N original de Netflix. Esta serie estuvo basada en la novela Dunian Nuyan de Engulboy Bay. La serie cuenta la historia de Atille, una joven pintora que descubre que su destino estuvo ligado a un antiguo sitio arqueológico superíndice 3 Jico en Göbekli-Tepe. Atille es una serie de misterio y aventura que explora temas como la espiritualidad, la conexión superíndice 3N con la naturaleza y el poder del destino. La serie se caracteriza por su atmósfera misteriosa y su estética visualmente atractiva. Atille ha ayudado a dar a conocer el sitio arqueológico de Göbekli-Tepe, uno de los sitios arqueológicos más antiguos del mundo, y ha despertado el interés por la historia y la arqueología. La serie también explora temas como la espiritualidad, la conexión con la naturaleza y el poder del destino, temas que resuenan con el público moderno. Siguiendo con las series de con diéresis copyright poca, tenemos Payitat, Abdulhamid, una serie que narra los últimos o más menosos del reinado del Sultán Abdulhamid II. Aunque no estuvo basada en una novela específica, su estuvo inspirada en hechos histo superíndice 3 ricos y en biografías del Sultán Abdulhamid II. Payitat, Abdulhamid es una serie dramática e informativa que ofrece una visión superíndice 3N de la historia otomana y de las intrigas palaciegas. La serie se caracteriza por su rigor histórico y su atención al detalle en la recreación de la época. Payitat, Abdulhamid ha generado interés por la historia otomana y ha provocado debate sobre la figura del sultán Abdulhamid II, un personaje controvertido en la historia turca. La serie también ofrece una visión de las intrigas palaciegas y las luchas de poder en el Imperio Otomano. Y para terminar con esta lista les quiero mencionar Dirilis, Ertuğrul, una serie histo superíndice 3 rica que narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman I, el fundador del Imperio Otomano. Al igual que Payitat, Abdulhamid, esta serie no estuvo basada en una novela específica, pero su estuvo inspirada en hechos histo superíndice 3 ricos y en la tradición superíndice 3 en oral turca. Dirilis, Ertuğrul, es una serie de acción superíndice 3N y aventura que ha tenido un gran con diéresis copyright sito en Turquía y en muchos otros pauses. La serie se caracteriza por sus escenas de acción espectaculares y su narrativa épica. Dirilis, Ertuğrul ha ayudado a promover la cultura turca y a dar a conocer la historia del Imperio Otomano a un público internacional. La serie también ha generado interés por la historia y la cultura turca. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado de este recorrido por las series turcas inspiradas en libros. Como ven, la literatura turca es una fuente inagotable de historias fascinantes que han cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. Espero que esta lista les haya servido para descubrir nuevas series y nuevos libros que aún más menos adir a su lista de pendientes. En resumen, hoy hemos explorado 15 series turcas que tienen sus raíces en la literatura, desde dramas sociales como copyright culpa tiene Fatmagul, hasta historias de amor con diéresis copyright picas como Kurs Seyit Beura, pasando por clásicos como con diéresis al Q, y adaptaciones modernas como Medcezir. Hemos visto CU superíndice 3 las series turcas han sabido adaptar y reinterpretar historias literarias, a veces manteniendo la esencia original y otras veces tomando licencias creativas para crear productos audiovisuales de gran calidad.
La riqueza de la literatura turca se manifiesta en la diversidad de temas que abordan estas series, desde las críticas sociales hasta las exploraciones psicológicas, pasando por las historias de amor y las aventuras históricas. La adaptación de estas obras literarias al formato televisivo ha permitido que estas historias lleguen a un público más amplio y que se conviertan en fenómenos culturales. Quiero agradecerles de todo corazón Superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright preparándolo para ustedes. Me encantará saber les de estas series ya conocuan, les han llamado la atención Superíndice 3N y si han leído alguno de los libros en los que N basadas. Du copyright gemme sus comentarios abajo. Y ahora el llamado a la acción Superíndice 3N que nunca puede faltar. Si les gustó Superíndice 3 este vídeo, por favor, du copyright le un me gusta, compuértanlo con sus amigos y familiares que también copyright N aman las series turcas y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que encontrar mucho ese contenido sobre series turcas, recomendaciones, análisis y todo lo que necesitan para estar al día con este maravilloso universo. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Besos.